Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? Hola, profe. Buen día. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Gracias por unirse a la clase. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo ahora. Bueno, dando un poco continuidad a nuestras clases, que creo que se cortaron un poquito. Vamos a retomar los contenidos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, espero que se vayan uniendo los demás. Mientras nosotros vamos a empezar lentamente, ¿sí? No sé si alguien suele grabar la clase, no sé si ustedes suelen tener esas grabaciones disponibles, no sé si la persona que graba ya está eh, en la sala, pero sería bueno que tomen esos recaudos porque tengo entendido que es muy práctico a la hora de estudiar, tener acceso a las grabaciones de las clases. Así que si alguien puede hacer esa tarea, sería muy bueno. Bueno, de todas maneras, vamos a continuar con los contenidos. Bien, entonces empezamos. Yo, como siempre, voy a proyectar mi pantalla. Estoy con muy baja señal, estoy teniendo problemas de internet, recién tuve un apagón en mi casa, entonces puede que no tenga muy buena señal por el momento. Bueno. Enseguida me confirman si es que pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Muy bien, genial. Bueno, entonces voy a partir por donde lo dejamos, que fue nuestra última clase sobre medidas de tendencias, medidas de resumen en general, y habíamos visto 3 medidas de tendencia central y 3 medidas de desviación o de dispersión. Habíamos estudiado qué significaba cada una, habíamos repasado sus fórmulas, sus conceptos sobre todo, y después habíamos construido aquí en la planilla Excel el cálculo tanto manual como con funciones o con fórmulas en Excel, ¿sí? Cómo calcular media, mediana, moda, cómo calcular rango, varianza y desviación estándar, tanto de manera manual como utilizando atajos, o sea, fórmulas. Y habíamos visto que tanto de una manera como de otra obteníamos resultados muy similares o iguales. Entonces, esto nos da la pauta de que el procedimiento puede variar. Nosotros podemos optar por hacer un procedimiento mucho más artesanal, mucho más demorado, manual, o podemos optar por los atajos, así como les dije, que vamos a obtener el mismo resultado. Pero lo importante aquí es entender o interpretar, mejor dicho, qué significan estas medidas. Y eso pasa por entender los conceptos, por desentrañar las fórmulas que no son más que expresiones de procedimientos internos matemáticos que se hace para finalmente obtener la medida en cuestión. Bueno, entonces habíamos visto que existen estas medidas para resumir una distribución de puntuaciones o de números dado. Y en ese sentido,
existen muchas otras medidas, algunas vamos a ir viendo a lo largo de las clases, otras seguramente ustedes van a estudiar en otras asignaturas o van a leer por allí en algún momento, pero tienen que saber que todas las medidas, o sea, todos los valores obtenidos de un análisis estadístico a partir de una muestra pueden ser variadas y cada una de ellas tiene una finalidad de describir el comportamiento de una serie numérica, una serie de datos numéricos. Genial. Una vez que entendemos esto, entonces, cuando vayan apareciendo nuevas medidas, nosotros vamos a poder ir interpretando de diferentes maneras o desde diferentes ángulos cómo se comporta una distribución numérica. ¿Y por qué insisto en que sea una distribución numérica y no una distribución cualitativa? En primer lugar, las variables cualitativas, como sabemos, no permiten muchos análisis estadísticos. Apenas unos cuantos. Ustedes saben que con variables cualitativas lo máximo que se puede hacer es calcular la frecuencia de ocurrencia y a través de eso determinar la moda. Más que eso, no sé, algunas tasas, algunas proporciones, pero no permite en sí, por la naturaleza de la variable, hacer muchos cálculos matemáticos. Y cuando tenemos variables cuantitativas, sí, por el contrario, podemos hacer muchos cálculos matemáticos. Esto nos permite, de alguna manera, ahondar en el nivel de medición de la variable, ¿sí? Y vamos a tener mayor o menor precisión en tanto nuestros instrumentos de medición sean más precisos o menos precisos, y también en cuanto a nuestros análisis que implementemos. Bueno, entonces esto es como una introducción al gran mundo de la estadística descriptiva, que puede no agotarse en estas cosas que estamos viendo. Eso es lo que les quiero decir. Nosotros, por la premura del tiempo, vamos a mirar solamente algunas medidas que son, qué sé yo, las más representativas o las más usuales, pero existe una infinidad de otras medidas que se pueden hacer siempre y cuando tengamos todos los datos desglosados como lo que tenemos aquí en la base de datos de ejemplo que usamos en clase. Bueno, entonces estuvimos mirando medidas de tendencia central, medidas de dispersión, estuvimos viéndolas por separado, pero ahora llega el momento de integrar un poco estos conocimientos. Habíamos visto que la media es, digamos, por decirlo de alguna manera, la medida de tendencia central por antonomasia, o sea, por excelencia, porque tiene una serie de características que la hace demasiado importante, ¿sí? El promedio busca el valor central, el valor alrededor del cual se centra el resto de las puntuaciones. Y esa medida nos brinda mucha información en el sentido de que nos dice cuál es el valor en el que se congrega el resto de los valores y, por lo tanto, dónde está conglomerada esa distribución de puntuaciones. Imagínense que estamos hablando de, no sé, una variable X, en este caso edad. Imagínense que la edad podría ser, como que es una variable de razón, empezaría desde 0 e iría hasta, no sé, más infinito. Obviamente que las edades de las personas, si vamos a hablar de las personas, no tiene tanta extensión, pero de todas maneras, al ser una variable de razón, podría tener un valor que va desde 0 hasta infinito, y al ser continua, con mucho más razón, ¿sí? Porque se sabe que las variables continuas pueden tener valores intermedios, infinitos valores intermedios entre una y otra puntuación, ¿sí? Dependiendo de cuánto zoom le hagamos a la escala, ¿sí? Entonces, eso, si vamos a hablar en términos de imaginación, digamos,
hasta gráfica, si se quiere, una escala que tiene valores infinitos y yo quiero imaginarme dónde está concentrada esa distribución numérica, lo primero que necesito saber es cuál es el valor de la media, o de la mediana, o de la moda, o de las tres juntas en realidad. ¿Dónde están las medidas de tendencia central? Porque eso va a hacer que yo me concentre en un área específica o en una zona específica de esa recta numérica que es infinita o de infinitas posibilidades. Si yo sé que la media de la edad de esta población está entre los 24,12 o la mediana entre los 23 o la moda entre los 18, entonces yo puedo ir hacia esos valores y concentrarme en esa zona de la escala, ¿ok? Entonces, esa es una primera aplicación de las medidas de tendencia central. Sé a dónde enfocarme. Imagínense que la media de la edad, no sé, de un geriátrico sea 78,9, entonces yo haría un desplazamiento, digámoslo así, de la lupa, de la lente, ¿sí? Y me iría hacia esos valores que están más hacia la derecha de la escala y me concentraría en esa zona. ¿Se entiende? Las medidas de tendencia central me ayudan a ubicarme dentro de una infinidad de posibles valores donde voy a centrar mi atención. Bien, ahora que ya sé más o menos dónde está congregada la mayoría de los valores, empiezo a necesitar saber cómo se dispersan esos valores, porque sabemos que en todo conjunto de datos existe variabilidad, ¿sí? La variabilidad es importante, perdón, es ineludible y en estadística es el fundamento de la estadística. Si no existe variabilidad, entonces no existe estadística. Serían todos constantes, no serían variables y en ese caso perdería total interés la estadística. Entonces, si yo sé dónde está la mayoría, pero yo sé que esos conjuntos de datos no son todos iguales, o sea, difieren entre sí, lo segundo que me tengo que preguntar es cuánto difieren entre sí. Si están todos perfectamente alineados, si fueran todos los valores iguales, sería como una columna, si vamos a pensar en términos de eje cartesiano, con un histograma, ¿sí? En el que abajo, en el eje de abscisas, tenemos los valores de X y en la horizontal, en el eje de ordenadas, tenemos la frecuencia. Si todos los valores de los datos fueran iguales, todos los valores formarían una sola columna o una sola línea sobre un solo valor, ¿sí? Y no habría ninguna dispersión. Pero sabemos que ese no es el caso, al menos en estas variables que, como dijimos, como su nombre lo dice, varía de un sujeto a otro. Entonces yo sé que hay valores un poquito distintos, algunos que van a estar un poco por encima de la media, otros por debajo de la media. De hecho, sí o sí van a haber valores por encima y por debajo de la media, por definición. Entonces, yo puedo imaginarme que esos valores van a estar un poco diferentes o segregados entre sí. Ahora la pregunta es, ¿qué tan diferentes son? ¿Qué tan distintos son? ¿Qué tanto se alejan unos de otros? Si voy a encontrar como una montañita bien apretadita alrededor de unos pocos valores, o si voy a encontrar como una suerte de valores muy dispersos que van mucho más allá de 24 y mucho más allá del otro lado de 24. Eso es lo que me pregunto en segundo lugar. ¿Qué tan lejos en la escala voy a tener que recorrer para mirar todos los valores de esa distribución? Y ahí entra a tallar las medidas de dispersión que nosotros ya habíamos visto. El rango, que es justamente ese recorrido entre el mínimo y el máximo, qué tan grande es, ¿sí? A mayor valor del rango significa mayor dispersión, mayor alejamiento de esos valores extremos. Y luego la desviación estándar y la varianza en consecuencia, que son valores ya promedios de las desviaciones individuales con respecto a la media grupal. Bien, se suele decir que la media
es la medida de tendencia central de preferencia y se suele reportar junto con la desviación estándar, que también es la medida de dispersión por excelencia. Entonces, ustedes ya habrán leído algunos artículos, o si no lo leyeron, por lo general, les comento que van a encontrar, para describir variables cuantitativas, el valor de la media y al lado o junto el valor de la desviación estándar. Porque esos son los dos parámetros que yo necesito, si entiendo un poco de estadística básica, para interpretar más o menos la distribución de esos valores. Y yo quiero ahora ayudarles a entender todo lo que les estoy diciendo con un pequeño gráfico que a lo mejor puede ser conocido para algunos, para otros no, puede ser un poco nuevo, pero de todas maneras lo que quiero hacer con ustedes es ayudarles a interpretar estos conceptos que les voy diciendo. No sé si consiguen ver la pizarra, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver ahí el gráfico celeste o azul? Sí se ve, profe. Bueno, genial. Gracias. Bueno, esto es lo que les estaba explicando un poco al inicio. Cuando nosotros graficamos un histograma, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En un eje cartesiano de X, Y, nosotros ubicamos aquí, en esta línea, la escala de la variable X, y en esta otra ubicamos la frecuencia. Bueno, y luego vemos que existen columnas, ¿sí? Los histogramas están compuestos por columnas que están pegadas unas con otras, ¿ok? Son como grandes columnas que van representando con su altura la frecuencia de un determinado valor medio, que es la marca de clase. Bueno, imagínense que hacemos un histograma con los datos numéricos de una variable, no sé, peso, ¿sí? De las personas adultas de una determinada población, y construimos con eso un histograma. El histograma va a adoptar una forma muy parecida a la que vemos ahora en pantalla, salvo que esta forma tiene unas curvas suavizadas, ¿sí? Es como que se suavizaron aquí, ¿sí? En vez de que sea una pirámide escalonada, por decirlo de alguna manera, tiene como unas curvas suaves pasando por cada uno de los vértices de las columnas. Bueno, pero lo importante es entender que si yo hago un histograma del peso de una población determinada, va a tener más o menos esta misma forma. Va a tener como aquí en el centro unas columnas que van a ser las más altas porque son las más frecuentes, y a medida que corremos hacia un u otro lado de ese centro, la altura de las columnas va a ir disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque si la variable tiene una distribución normal, ¿sí? Vamos a explicar enseguida qué significa distribución normal, va a tener esta forma, digamos, acampanada de una distribución. ¿Qué significa una distribución normal en estadística? Significa que los valores de esa distribución se aglomeran alrededor de una norma. ¿Ok? Una norma en estadística está dado por las medidas de tendencia central. En este caso, la media, por ejemplo. La media es la norma. ¿Ok? Ese es el valor normal. Alrededor de él van a estar congregados la gran mayoría, y algunos pocos valores podrían dispersarse un poco, pero van a ser menos frecuentes. Entonces, toda distribución normal va a adoptar esta forma. Una forma en la que aquí en el centro, alrededor de la media, que tiene en este caso el símbolo de mu,
que significa media de la población, y los valores van a estar cercanos a esta norma. Van a haber otros valores que se podrían alejar tanto por debajo como por encima, pero vamos a ver que la frecuencia de ocurrencia de esos valores va a disminuir drásticamente en la medida en que se alejen de la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron los estadísticos de antaño? Empezaron a analizar este fenómeno. Dijeron, hay algunas variables que adoptan esta forma, esta característica de ser todos muy parecidos a un valor muy normal, y a medida que se van alejando de ese valor, ocurren menos frecuentemente. Son casos muy raros, muy aislados, muy atípicos. Por ejemplo, las variables, los biomarcadores, las variables biológicas en general, tienen esta característica, tienen una distribución normal. El peso, la talla, la circunferencia craneana, la circunferencia de cintura, en fin, presión arterial, colesterol, glicemia en ayuna, etcétera, etcétera, etcétera. Son variables que por lo general se distribuyen de manera normal. ¿Y qué dijimos que significaba eso? Que tienen un valor o unos valores muy normales que congregan a la gran mayoría, y luego existe una pequeña dispersión tanto por encima como por debajo, pero la frecuencia de esos casos va disminuyendo drásticamente. Como les dije, entonces los estadísticos muy antiguos, ya diríamos de la época de los sumerios inclusive, habían determinado esta característica y empezaron a construir hipótesis o a construir teoría al respecto. Y llegaron los estadísticos modernos a una teorización de la distribución normal que le llaman distribución normal teórica. Y este gráfico que ustedes ven acá es la representación de esa curva normal teórica perfecta que ha sido construida sobre la base del 100% de los casos de una población, o sea, infinitos casos. Y por eso se llama teórica, porque es muy difícil que en la práctica, en la vida real, si no tomamos todos los datos de toda una población infinita, podamos obtener una curva con este nivel de perfección, ¿ok? Puede que tengamos curvas muy parecidas, pero vamos a hablar de esta curva en especial, que es la curva normal teórica, que tiene unas características muy singulares. En primer lugar, dijimos que en este punto central va a estar la media o el promedio de la población, la media aritmética de la población, ya sea de cualquier variable X que se distribuya normalmente, obviamente. En este punto coincide la media, que era la media, el valor equidistante entre todos los puntos a la vez. Si la media está aquí, eso significa que esta distancia desde la media hasta el punto más bajo de la escala, ¿sí?, es exactamente la misma distancia entre la media y el punto más alto de la escala. ¿Por qué? Por definición. Sabemos que la media es el punto de equilibrio, es el punto equidistante, entonces va a quedar exactamente a una misma distancia entre los puntos extremos de la escala. Eso me da la pauta de que esta curva de distribución normal teórica es simétrica, ¿ok? Al menos el extremo de esta cola de la curva está a la misma distancia de este otro extremo, ¿sí? Además de eso, existe otra característica de la curva normal teórica. Coinciden aquí en este punto central no solo la media, sino la mediana y la moda. Las tres medidas de tendencia central coinciden, son exactamente iguales, eso quiere decir, y están aquí en el centro. Al estar aquí también la mediana,
significa que, por definición, esta es la puntuación o el valor que divide a la distribución en dos mitades iguales, o en dos mitades. Significa que el 50% de los casos está por debajo de la mediana y el otro 50% de los casos está por encima de la mediana. ¿Ok? Entonces, otro punto a favor de la simetría de una curva teórica perfecta como esta. Además, el hecho de que también esté aquí en el centro la moda hace que el punto más alto de la curva esté aquí, en el centro. Porque sabemos que la moda indica el valor que más se repite, el valor con mayor frecuencia, y por lo tanto, gráficamente eso se representa con la altura. Entonces, la moda va a estar en este punto. Y el punto más alto de la curva va a ser este punto que está exactamente aquí en el medio. Entonces, si la media, la mediana y la moda coinciden, cosa que sería muy difícil conseguir en la vida real, que la media, la mediana y la moda sean exactamente iguales, ¿sí? Tanto porque la media, por su cálculo, podría dar valores decimales y a veces la mediana y la moda no son valores decimales. Entonces, eso en la vida real es prácticamente no imposible, pero muy poco probable, pero que en teoría eso se da. La media, la mediana y la moda coinciden en un punto y eso me indica fuertemente que la distribución es normal. Cuanto mayor se parezcan la media, la mediana y la moda, cuanto más sean iguales o parecidas o estén muy juntas, es un indicativo de que la distribución de la variable que estoy analizando adopta una distribución normal. Y a medida que se alejen esos valores, que me salga un valor para la media y otro más distinto para la mediana y otro más distinto para la moda, cuanto más sean dispares esos valores, más señal me va a indicar de que esa distribución no es normal, de que tiene algún sesgo, es un poco más asimétrica, ¿sí?, que la curva normal teórica. Vamos a ver enseguida los sesgos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Vamos avanzando? Otra cuestión muy importante, ya que estamos hablando de ubicación de estas medidas en el gráfico, es que los teóricos estadísticos determinaron que la posición de la desviación estándar está justo a la distancia del punto de inflexión de la curva normal teórica. ¿Qué era el punto de inflexión? El punto de inflexión es el punto en el que una curva pasa de ser cóncava a convexa. O sea, si esta curva que venía bajando llega a un punto y empieza a abrirse, entonces ese es el punto de inflexión. Y a esa altura, según los matemáticos estadísticos, dice que esto es lo que vale la desviación estándar. ¿Ok? Acuérdense que la desviación estándar no es más que el promedio de las distancias individuales de cada una de las X con respecto al grupo. Bien, entonces si yo sé que la media, la mediana y la moda están por esta zona y son bastante parecidas, mi variable tiene una distribución normal, entonces yo puedo asumir que a la distancia del punto de inflexión tenemos el valor de la desviación estándar. Y si yo conozco la media y la desviación estándar, entonces yo puedo hacer predicciones bastante útiles, como por ejemplo esto, que a más o menos una desviación estándar de la media del grupo, ya tengo al 68 o a más del 68% de la población entre esos valores. También puedo hacer
Otra inferencia, si mi distribución normal, si la distribución de esa variable es normal, entonces yo puedo considerar que a más menos 2 desviaciones estándares de la media, yo ya tengo a más del 95% de la población. Y por ende, también puedo aseverar con bastante seguridad que a más menos 3 desviaciones estándares por encima o por debajo de la media, ya tengo a el 99% de la población. ¿Ok? Eso es muy útil porque si conozco, como les dije, el valor de la media y conozco el valor de la desviación estándar, sumando 1, 2 o 3 veces o restándole 1, 2 o 3 veces ese valor a la media, yo puedo tener los valores que engloban al 68, al 95 o al 99% de la población. Aproximadamente. ¿Sí? Acuérdense que estos cálculos están hechos sobre la base de infinitos casos y entonces esta es una curva normal teórica que difícilmente se replica en la vida real, pero puedo tener más o menos una idea de cómo va la cuestión. ¿Sí? Por eso es que muchos estudios dan la media y la desviación estándar como valores para que uno instintivamente sepa, por ejemplo, que más de la mayoría, el 68% más o menos de esa población, pesa entre tanto y tanto. Vamos a hacer un ejemplo. A ver aquí. Vamos a ver si funciona esto. Vamos a considerar que tenemos una población que tiene una media del peso igual a, no sé, 65. Voy a achicar un poco más. Y con una desviación estándar de 5. Estamos hablando de peso, entonces esto está en kilogramos, ¿cierto? Si estos son los datos, o estos fueran los datos, entonces yo puedo hacer este siguiente análisis. Considerando que la variable peso en esta población esté distribuida de manera normal, entonces puedo aplicar las características de una curva normal teórica, que dice que la media estaría aquí en el centro, entonces el valor 65, suponiendo que esta es la escala de la X, y que esta distancia que está aquí, desde aquí hasta aquí, ¿vale cuánto? Vale 5. Entonces voy hacia la derecha aumentándole 5, de manera que aquí tenemos 70, aquí tenemos 75 y aquí tenemos 80. Y por debajo voy a restarle, obviamente. Aquí voy a tener 60, acá voy a tener 55 y acá 50. Fíjense cómo con estos dos valores que están acá, yo pude hacerme una idea mental, sin necesidad de hacer el histograma, sin necesidad de muchas cosas, hacerme una idea mental de cómo se distribuye esta serie de puntos. ¿Ok? Yo sé que el centro, el foco, va a estar aquí en 65. Sé que voy a tener valores un poco por debajo y otros un poco por encima. Y sé que esos valores van a ir entre 50 y 80. Y que entre esos dos valores, 50 y 80, va a estar casi el 100% de la población. Sé que el 68% va a estar congregado entre 60 y 70 kilos. Sé que entre 55 y 75 va a estar más del 95% de la población y como les dije recién, entre 50 y 70 ya va a estar casi el 100%. Inclusive puedo apostar, si sé las reglas de la probabilidad y estoy segura de que la distribución es una distribución normal, entonces hasta podría apostar. De las 10 primeras personas que encuestemos en la calle y le preguntemos su peso, 6 de ellas van a estar en este rango, por ejemplo. ¿Sí? Y esas son cosas muy importantes porque, de hecho, ayudan a hacer previsiones
Y por otro lado, también ayuda a saber cuáles son los casos más raros de una determinada variable. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo sé que estos casos que están aquí son muy normales. Después también sé que estos casos que están comprendidos entre estos valores son también normales, considerados normales, aunque un poco más alejados. Y por último voy a después darme cuenta de que en estos valores que están aquí en los extremos, tanto aquí como aquí, vamos a tener ya valores muy atípicos o muy raros. Las personas que caigan en esta zona, por así decirlo, van a ser la minoría, ¿ok? Suman aproximadamente el 5%, considerando que estas líneas son asintóticas, o sea, no tocan nunca el eje de abscisas, y por lo tanto son, se extienden hasta el infinito, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué estuvimos viendo recién? Estuvimos viendo que las medidas de tendencia central en una curva de distribución normal teórica coinciden, están aquí en el centro. Vimos que el 100% de los casos caen bajo esta curva, ¿sí? Ningún caso cae por fuera de esa curva, que existe una aglomeración de valores alrededor de estos valores centrales y que a una y a menos una desviación estándar está ya más de la mitad de la población, que son los valores muy, muy frecuentes. Bueno, ¿qué más vimos? Vimos que la curva normal teórica es simétrica, habíamos dicho eso, la simetría está dada por justamente esa coincidencia entre las tres medidas de tendencia central, que hacen que la curva esté, que el alejamiento de las colas de la curva estén exactamente a la misma distancia del centro, eso la vuelve simétrica, que el área bajo la curva del lado izquierdo es exactamente igual al área de la curva del lado derecho, eso está dado porque la mediana está aquí también, y habíamos visto que el punto más alto de la curva también está exactamente en la mitad, eso por la moda. Bueno, y ¿qué pasaría en el caso de que estas medidas no encuadren o no sean parecidas o similares? Haría que la curva sea un poco más asimétrica. Es decir, tenga uno de los lados un poco más alejado del valor central. Y eso lo vamos a ver ahora en una diapositiva que preparé, que la tengo que buscar, si me permiten. Un ratito. En el que se resume todas estas cuestiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario? Creo que era este. Estamos viendo una cuestión muy teórica, pero muy interesante, y uno de los pilares o los fundamentos de la estadística, al menos de la estadística descriptiva. Bueno, habíamos visto que las medidas de tendencia central, cada una tiene sus debilidades, algunas están muy supeditadas a los límites, como habíamos dicho, la media, por ejemplo, que depende mucho de esos valores extremos. Habíamos visto que la mediana está muy influenciada por la posición en que está el valor, y habíamos visto que la moda también tiene sus debilidades, a veces no me indica muchas cosas, a veces puede haber más de una moda, etc. Entonces, lo ideal es empezar a mirarlas en conjunto, y no solamente las medidas de tendencia central, sino que mirar las medidas de tendencia central y las de dispersión también, ¿ok? Entonces, hablamos de que ubicarlas gráficamente también es muy útil porque nos ayuda a centrarnos en unos ciertos valores. Las medidas de tendencia central me ayudan a ubicar
esos valores dentro de un rango de posibilidades muy amplio y a partir de ahí empezar a intuir cómo se distribuye esa variable, ¿ok? Y a esa distribución nosotros le llamamos curva de distribución de frecuencias. Aquí habíamos visto algo muy similar a lo que estábamos diciendo recién, solo que aquí está, por ejemplo, un ejemplo con la variable notas, ¿ok? En este caso se supone que las notas de unos exámenes o algo así se distribuyen normalmente, entonces existe una norma, existe un valor o unos valores centrales que están aquí. Hay valores por debajo y por encima de esos valores, pero la frecuencia va disminuyendo en la medida en que se alejan de esos valores normales. Y acá es lo que les decía, si nosotros representáramos esto con un histograma, tendría esta forma escalonada, pero que si nosotros unimos los vértices con los puntos, o sea, los puntos medios de cada una de esas columnas, que serían como las marcas de clase, y las unimos en una curva suavizada, tendríamos más o menos la curva de distribución de frecuencia que tiene un área igual al área del histograma, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, este triangulito que está aquí se compensa con este triángulo que queda afuera, entonces podríamos considerar que el 100% de los casos están representados por el área que cae bajo la curva. Bien. Acá tenemos una definición de lo que es la curva de distribución de frecuencias. La curva de distribución de frecuencias dice, es un sustituto, es un reemplazo o es un homólogo del histograma de frecuencias, donde reemplazamos este gráfico por una curva suavizada. No es más que eso. Esta sustitución es apropiada porque la curva suavizada no se ve tanto como una ilustración de distribución de una muestra, sino más bien como la estimación de la manera en que se distribuyen las puntuaciones en la población. ¿Ok? Si tenemos una muestra, tenemos casos aislados, finitos casos, y cuando hablamos ya de una población, podríamos tener infinitos casos. El área bajo la curva de distribución de frecuencia representa el número total de sujetos en la población y es igual a una proporción de 1 o a un porcentaje de 100%. Si vamos a hablar de área bajo la curva, podríamos decir que un entero de la población o una proporción igual a 1 está bajo esa curva. O si queremos pasar de proporción a porcentaje, multiplicamos por 100 y tenemos el 100% de los casos que caen bajo esa curva. Las curvas de distribución de frecuencia aplican solo a variables cuantitativas. Eso está de más decirlo. Y vamos a hablar específicamente de una distribución de frecuencia, que es la distribución normal. Como ya les venía diciendo, la distribución de frecuencia normal es la que tiene la media, la mediana y la moda iguales, valores iguales entre sí. Y también tiene una forma acampanada. Esto le da una forma acampanada. También conocemos esta distribución como curva normal. Esa es la nomenclatura o el nombre más conocido, ¿sí? O curva de campana, o también curva de Gauss. En homenaje a el inventor, el matemático que desarrolló teóricamente este concepto. Y aquí podemos ver lo que estábamos explicando recién. Si consideramos que la variable X es, no sé, puntuación de CI, que sería coeficiente intelectual, podríamos tener aquí en el medio la mediana con puntuaciones igual a 100, y en este caso coinciden la mediana y la moda, la mediana y la moda coinciden aquí en el centro, y tenemos puntuaciones bajas y tenemos puntuaciones altas, pero la frecuencia de ocurrencia, tanto para uno extremo como para otro, son mínimas, ¿ok? Muy poco probables.
la gran mayoría tiene valores cercanos a 100. Esta sería una distribución normal, ¿sí? Bastante simétrica, como pueden verlo. Y entonces podríamos decir que esta distribución se distribuye de manera normal. Pero a veces ocurre que hay un sesgo, ¿sí? Es decir, aparecen valores extremos que podrían interferir en la simetría de la distribución. ¿Cómo es este caso que ustedes pueden ver acá? En este ejemplo, la variable X es ingreso en miles de dólares de, no sé, podría ser de empresas de una determinada región, ¿sí? Entonces, vemos que existe valores promedios o valores de las medidas de tendencia central que son dispares. Tenemos una media de 46.000 dólares, pero tenemos una mediana de 34.000 dólares y tenemos una moda de 26.000 dólares. 26, 34 y 46 no son valores que están demasiado cerca, que digamos, y eso hace que la ubicación de estas medidas de tendencia central se dispersen y por lo tanto la curva adopte una forma bastante sesgada, bastante asimétrica. ¿Por qué? Y bueno, por los conceptos que ya dijimos, si la moda representa el valor más frecuente, el que más aparece, entonces el punto más alto de la curva tiene que estar sobre la moda. ¿Sí? Y si la media es 46 y está bien hacia la derecha, significa que existen valores extremos que están haciendo que esa media esté inflada, ¿ok? A pesar de que no es el valor que más se repite. Y por lo tanto, esta media va a verse influenciada por esos valores extremos que pueden ser muy poquitos, pero que van a alterar el valor de la media hacia el lado positivo. Entonces, el valor de la media va a quedar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acuérdense que la media tiene que buscar el equilibrio entre todas las puntuaciones al mismo tiempo. Y si hay valores muy extremos hacia la derecha, va a tener que irse más hacia la derecha para quedar equitativamente equidistante con esos valores también, por más de que sean muy pocos. Y por definición, la mediana va a buscar un punto entre la moda y la media, por lo general, que va a buscar dividir los casos a la mitad. ¿Ok? Va a buscar que el 50% de los casos quede de este lado y el otro 50% de los casos quede del otro lado. Entonces, ninguna de las tres va a coincidir y eso va a hacer que la curva adopte una forma bastante asimétrica. Por un lado vamos a tener una aglomeración aquí, un empinamiento bastante pronunciado hasta llegar al punto máximo y a partir de ahí va a ir descendiendo lentamente con una extensión bastante llamativa hacia el lado en el que tenemos los valores extremos. En este caso, hacia el lado derecho de la escala. Tenemos valores hacia el lado derecho, hacia el lado positivo. Entonces, por eso se llama distribución sesgada positivamente o sesgada a la derecha. ¿Qué significa esto? Que el sesgo o el lado más largo de la curva está hacia el lado derecho. Podría pasar algo parecido, pero inverso. Podríamos tener una distribución sesgada negativamente o con el sesgo a la izquierda, como en este caso, en el que la variable es calificaciones de exámenes de estudiantes del último año. Tenemos una moda que me indica el valor más repetido, que es 86, pero tenemos una media de 76. ¿Por qué? Porque hay algunos estudiantes, pocos, pero existen, que hicieron puntajes muy bajos y eso disminuye la media y la aleja de la moda, que es otro valor.
Y la mediana va a quedar en un punto intermedio entre la moda y la media, ¿sí? Y entonces esto le va a dar una forma asimétrica a la curva con esta característica de que el lado izquierdo va a ser el más alargado, por así decirlo. ¿Ok? En estos casos nosotros no tenemos una distribución normal. Tenemos una distribución sesgada. ¿Ok? La distribución normal es aquella en la que tenemos más o menos una cierta simetría, un poquito más, un poquito menos. De hecho, vamos a tener siempre asimetrías en la vida real porque no estamos tratando con miles de casos o toda la población en sí, pero existen parámetros que me hablan de la normalidad de esa distribución. Pero hay veces en que vamos a tener distribuciones totalmente sesgadas por estos valores extremos que yo les había comentado. Bueno, afortunadamente existen medidas que me hablan de esos sesgos, que me indican cuán sesgado está y por lo tanto cuán diferente de una distribución normal es mi distribución. Las distribuciones sesgadas, dice, son aquellas curvas de distribución de frecuencia cuyas media, mediana y moda son desiguales y algunos de los sujetos tienen puntuaciones sumamente altas o bajas, ¿sí? Y esto, como vimos, afecta su simetría. Un sesgo a la derecha o un sesgo positivo significa que hay puntuaciones extremas en el lado derecho de la distribución. Y un sesgo a la izquierda o negativo significa, por el contrario, que hay puntuaciones extremas hacia el lado izquierdo de la distribución. Y vamos a hablar entonces de asimetría. Existe una medida para medir, valga la redundancia, la asimetría de una curva. Es decir, cuán asimétrica o cuán sesgada es esa distribución. La asimetría tiene una medida que indica, como les dije, el grado de simetría o asimetría de una distribución respecto a su media. Es decir, la asimetría es un parámetro estadístico que sirve para determinar cuán asimétrica o simétrica es una distribución sin necesidad de representarla gráficamente. Como les dije, sin necesidad de hacer el histograma y ver qué cantidad de columnas más tengo hacia la derecha o hacia la izquierda, yo con estos valores de asimetría puedo más o menos intuir hacia qué lado de la curva voy a tener el sesgo. Así pues, una distribución asimétrica es aquella que tiene un número de valores a la izquierda de la media diferente de los que tiene a su derecha. En cambio, en una distribución simétrica hay el mismo valor de valores a la izquierda y a la derecha de la media. Y, por otro lado, vamos a hablar de otra medida que es la kurtosis, que también es una medida no de tendencia central ni de dispersión, es una medida de forma de la curva. Así como la asimetría es una medida de forma, la kurtosis, que es otra medida, también es una medida de forma de la curva. Y en este caso me habla de la altura. ¿Ok? Si consideramos que la curva normal teórica, la curva normal perfecta, es esta del medio, con una determinada altura, que es una altura 0, ¿sí? Entonces, nuestras distribuciones particulares obtenidas con muestras podrían adoptar a veces este caso, que son un poquito más bajas, más planas que la curva normal teórica, o podría adoptar el caso de este, que son un poco más altas que la curva normal teórica, ¿sí? Y cada caso tiene su nombre. Si la curva es igual, si la kurtosis, que habla de la altura, es igual a 0 o muy cercana a 0, yo voy a tener una curva mesocúrtica, muy parecida a la de la curva normal teórica. Pero si tengo un valor de kurtosis positivo, bastante diferente de 0, significa que voy a tener una curva muy empinada, mucho más alta que la curva normal teórica, y eso significa que voy a tener una curva leptocúrtica. O puede darse el otro caso,
Puedo tener una curva plati o platocúrtica, que significa que mi distribución es más chata, es más plana que la curva normal teórica. Y eso me va a indicar el valor de la kurtosis. Si el valor de la kurtosis es negativo, tengo una distribución platicúrtica. Si tengo un valor de kurtosis positivo, tengo una leptocúrtica. ¿Ok? Todas estas medidas son valores, como les dije recién, que me hablan de la forma de la curva. Y con esos valores yo puedo interpretar visualmente sin necesidad de graficar. Como les dije recién, la kurtosis mide el grado de apuntamiento o achatamiento de la distribución de frecuencia siempre respecto a la curva de distribución normal teórica, que tiene un coeficiente igual a 0. Y por último, aquí les recalco esta cuestión que ya habíamos hablado recién, de que a una distancia de una desviación estándar por encima o por debajo de la media ya tenemos al 68%, a más menos 2 tenemos el 95% y a más menos 3 tenemos el 99% de los casos. Bueno, con esto dado, entonces yo quiero volver antes de terminar la clase aquí y enseñarles cómo con Excel podemos tener estas medidas y todas estas nuevas medidas que vimos, por ejemplo, coeficiente de asimetría, kurtosis y otras, en un solo lugar como una descripción estadística de una variable X. ¿Sí? Eso se puede hacer con Excel gracias a que existe una herramienta que se llama estadística descriptiva, que lo que hace es agarrar una serie de datos que yo quiero describir, por ejemplo, no sé, edad o total, y me tira todas las medidas que vimos recién. Las medidas de tendencia central, más comunes, las medidas de dispersión, las medidas de forma, en esa ya vimos kurtosis y asimetría, y otros valores interesantes. Y yo les voy a mostrar ahora cómo habilitar eso. Un ratito, voy a salir de aquí. Porque por lo general las computadoras no traen habilitado ese complemento en Excel, pero yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden habilitar. Lo primero que van a hacer es ir a datos, la pestaña de datos que está aquí arriba, y mirar si tienen, por las dudas, habilitado este grupo de herramientas que se llama análisis de datos. Puede que no lo tengan, es muy probable que no lo tengan. Entonces, ¿cómo van a habilitarlo? Yo les voy a mostrar ahora. Van a ir a Archivo, van a ir a Opciones. Como no lo veo aquí, voy a darle más. Y acá está Opciones. Cuando entro en Opciones, voy a tener esta ventana y en el lado izquierdo voy a darle clic en Complementos. Y enseguida me va a traer aquí los complementos disponibles según mi versión. Yo tengo en complementos de aplicación activos esta herramienta para análisis, pero ustedes van a tener que buscarlos en esta lista que está aquí abajo de complementos de aplicación inactivos, porque lo van a tener inactivo, muy probablemente. ¿Cuál es la herramienta? Herramienta para análisis. Fíjense que hay dos, herramienta para análisis y hay herramienta para análisis guión B corta, B larga, A. No es esta, es esta. Bueno, hacen clic solamente una vez y vamos a darle clic en el botón de ir, no en aceptar todavía. Vamos a darle clic aquí en ir. Y acá donde dice herramientas para análisis de vuelta, vamos a hacer clic en esta casillita para tildar, ¿ok? Yo ya lo tengo tildado, entonces por eso a mí me aparece así. Y le dan aceptar. Cuando le den aceptar, puede que instale unos segundos algo o puede que sea instantáneo. Y luego, para ver si ya les habilitó el complemento, se van a datos y tienen que tener este grupo de herramientas habilitado. ¿Ok?
Pueden probarlo ahora o pueden hacerlo más tarde, pero lo importante es que lo hagan, porque con esta herramienta vamos a tener la herramienta que se llama estadística descriptiva, que es la que les estaba diciendo hace un ratito. Vamos a hacer clic en estadística descriptiva, vamos a darle aceptar. Y aquí es donde me va a pedir los datos. La estadística descriptiva me va a traer todas las medidas de resumen de una variable cuantitativa. Esa es la condición. Tiene que ser números, tienen que ser valores numéricos. Si no, no va a funcionar la herramienta. Entonces, aquí en rango de entrada, lo primero que tengo que hacer es cargarle la serie de datos, ¿sí? Si tengo etiquetas, obviamente escribo el nombre de la etiqueta, o si no, me voy aquí y selecciono los datos que yo quiero. ¿Está bien? Como les dije, yo ya tengo una etiqueta. Puede ser edad o puede ser total. Vamos a usar edad. Y luego, aquí dice agrupado por columnas. Está bien esta parte. En opciones de salida, por defecto ya les marca el resultado en una hoja nueva. Eso significa que si yo no modifico y le doy a aceptar, va a generar una hoja nueva aquí abajo con el resultado. Pero si yo quiero que el resultado me lo traiga en la misma hoja donde estoy trabajando, voy a hacer clic aquí, en rango de salida, y aquí voy a indicarle dónde quiero que me traiga el resultado. En esta zona, en esta celda. Ok, vuelvo. Ok, eso ya está cargado acá. Y por último, tengo que marcarle, esto no se olviden, marcarle acá en esta casillita resumen de estadística, porque si no, no les va a traer nada. Una vez que cargamos el rango de entrada, le dijimos dónde queríamos que saque el resultado y le marcamos resumen de estadística, ya le podemos hacer aceptar. Y en pocos segundos va a traer esto que ustedes ven aquí. Dice columna 1 porque en realidad él no sabe cómo se llama o cómo se denomina la variable. Ustedes pueden ponerle allí el nombre de la variable para acordarse de qué era. Fíjense que trae la media. Este error típico todavía no lo vamos a mirar porque es una medida que todavía no vamos a desarrollar. Trae la media, trae la moda, trae la desviación estándar, la varianza, trae la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el valor mínimo, el valor máximo, trae la sumatoria de todos los valores y trae la cuenta que es n. Fíjense que en un solo o en unos pocos clics tuvimos todas las medidas de una variable cuantitativa. Lo que antes hicimos nosotros paso a paso, uno a uno, con la estadística descriptiva lo tenemos todo con un solo clic. ¿Ven? Y aquí está lo que nosotros vimos recién, kurtosis y coeficiente de asimetría. Puedo mirar, por ejemplo, la variable promedio, la edad promedio es de 24,12 con una desviación estándar de 7, entonces yo sé que si le sumo y le resto 7 a esto, ya voy a tener más o menos el 68%. Si es que nuestra distribución es normal, pero lo que yo más temo es que esta distribución no sea tan normal. Fíjense en estos tres valores. La media, la mediana y la moda. La media está bastante alejada de la moda, por ejemplo. La moda me dice que es 18, pero la media está ya en 24. Y la mediana obviamente va a buscar un punto entre esos dos valores para dividir a la distribución en dos. ¿Y por qué se da eso? Porque tengo valores extremos. Fíjense el máximo, tengo un mínimo de 14 y un máximo de 45. 45 es un valor extremo que está haciendo que la media sea bastante alta. Y por lo tanto, tengo valores extremos hacia la derecha. Eso me da la pauta de que voy a tener un sesgo bastante importante positivo. Y de hecho, eso se refleja aquí en este valor de coeficiente de asimetría que me dice que
el valor es 0,88 positivo, o sea, casi 1. Si 0 es coeficiente 0, o sea, sin sesgo, esto ya vale casi 1. Y es positivo, entonces me da la pauta de que la distribución tiene una cola hacia el lado derecho bastante más pronunciada. Y vamos a mirar, no sé si ustedes tienen a mano, aquí está. Cuando hicimos el histograma y dibujamos el histograma del gráfico, el histograma de la variable edad, podemos ver ya ese sesgo. Fíjense aquí cómo en realidad la distribución de la edad no es normal o no adopta una distribución normal en esta población. O sea, no hay un valor único, una norma. Tenemos una media por un lado, tenemos una moda por otro lado y una mediana que está ahí flotando, ¿sí? Entonces, en esta población la edad no adopta una distribución normal. Y lo vemos aquí gráficamente y ahora lo entendemos mucho mejor. ¿Ok? Ahora, si hacemos la estadística descriptiva de la variable total, puede que nos llevemos una sorpresa. Puede que en ese caso tengamos una distribución un poco más normal. Y eso va a quedar de tarea para ustedes. Hagan la estadística descriptiva de la variable total, pueden ponerla aquí al lado y pueden comparar. Obviamente son escalas distintas. Uno está en kilogramos y otro está en puntuaciones, puntos. Pero lo importante es entender aquí, primero, qué tan normal es una distribución y cómo puedo saber eso mirando solamente las medidas que me trae la estadística descriptiva y no mirar el gráfico, ¿ok? Bueno, chicos, no les tomo más tiempo, superamos ya nuestro horario. En la siguiente semana espero que nos veamos online o de manera presencial para continuar con estas clases. Nos faltan todavía algunos contenidos que yo quiero abordar con ustedes, pero creo que vamos bien. ¿Preguntas? ¿Hay algo que quieran saber? No, profe, se entendió todo. Súper bien. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias por estar y quedarse hasta el final. Les deseo una buena jornada. Estudien mucho y cuídense, ¿ok? Muchas Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Un abrazo.